Muy buenas noches. En esta tarde vamos a tratar un tema que se llama Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Vamos a leer ahí en Josué, cuando Dios habla con Josué, aquel que tomó el lugar de Moisés, y le dice de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa muy hermosa, porque lo mismo es para nosotros. Así como Dios estuvo en aquellas personas, Él también va a estar con nosotros. El Señor Jesucristo fue lo que prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para poder hacer conforme a lo que Dios mandó, no parte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, para hacer los mandamientos de Dios o para cumplir con la palabra de Dios necesitamos esforzarnos. No cualquiera puede cumplir con la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos. Y también tenemos que seguirla como Dios le dice aquí a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y claro, ¿con qué fin? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, es un mandamiento, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Cómo es que Dios no quiere que nadie seamos personas temerosas, que seamos cobardes. Y con esto entendemos nosotros que Dios no puede usar a los miedosos, a los cobardes. En el Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 8, 23 al 27, dice ahí: y entrando él en la barca, el Señor Jesucristo, claro, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar obedece? Aquí vemos cómo es de que la poca fe lleva a la cobardía. Ahora, ¿cómo es de que podemos nosotros tener poca fe y ser cobardes? Simplemente no creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios le dijo a Josué y lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros: no te dejaré ni te desampararé. Entonces necesitamos fe para creer eso que Él nos ha dicho a nosotros. Y teniendo fe, pues claro, y sabiendo que Él está con nosotros, hermanos, no vamos a ser cobardes. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo: yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos muchos problemas, pero estando con Cristo y Cristo con nosotros, sabemos nosotros que tenemos a uno que ya le ganó al mundo. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cobardía es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque contagia a otros. Contagia a otros. He ahí la razón por la cual los capitanes, los jefes de un ejército necesitan ser valientes, mostrar valentía, porque de otra manera van a desanimar y van a hacer que los soldados tengan
tengan miedo, tengan temor. Dice Números capítulo 13, 25 al 28, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ya sabemos cómo fueron ellos a ver la tierra prometida. ¿Ok? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Fíjense. ¿Qué están diciendo ellos, hermanos? Están diciendo de que las ciudades eran imposibles de poder vencerlas. Los muros eran muy altos, inclusive la gente también era muy, muy alta, hermanos, eran gigantes. ¿Ok? El capítulo 13 del 31 al 33 de Números dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjense, hermanos. Y claro, cuando nosotros enfrentamos los problemas por nosotros mismos, claro que el problema o los problemas son más grandes que nosotros. Pero es ahí donde debemos de tener fe y decir que aquel que ha vencido los problemas está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Okay? Me gusta en el carro, ¿verdad? Que había en la defensa una calcomanía que decía: no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Y así debe de ser. O sea, no debemos de temer ningún problema, porque cualquier problema, nuestro Dios es más grande que el problema. Y dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Wow, ¿verdad? Están exagerando, hermanos. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Bueno, no todos eran gigantes, pero ven cómo están ellos exagerando, ¿no?, para asustar a los demás. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Acaso ellos hablaron con estos gigantes y le preguntaron cómo nos ven ustedes a nosotros? Vemos cómo es verdad que están echando mentiras y están desanimando a los demás. Así es que la cobardía es peligrosa, hermanos, porque contagia a otros. Y ya sabemos el resultado, ¿verdad? Que pasó ahí. Ya la gente quería apedrear a Moisés, hermanos. La cobardía o la incredulidad, la cobardía e incredulidad van de la mano. La cobardía es el resultado de dudar de la palabra de Dios, ya lo dijimos, ¿verdad? Porque si en realidad tenemos fe, creemos en lo que Dios ha dicho, entonces no vamos a tener miedo. Y ahí, ¿verdad?, es donde decíamos que no, el Salmo 23, que aunque ande en sombra, en valle de sombra, valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Que tú estás Porque conmigo. tú estarás conmigo, y eso es lo que hace toda la diferencia, hermano. Pero tenemos que creerlo. El problema es que no lo creemos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, hay toda una lista de quienes van a sufrir la muerte segunda, que es el infierno. Los primeros en la lista son los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué feo, ¿verdad? El miedo hace que la persona, hermanos, también se esconda. Ahorita hay mucha gente escondida en las casas. Ahora, ¿por qué? Porque tienen miedo, hermanos, tienen miedo. Ahora, estamos de acuerdo de que tenemos que
que respetar los mandamientos, ¿verdad?, que el gobierno nos ha dado. Pero la cosa es de que a veces, hermanos, para reunirnos, tomamos eso como excusa, pero para ir a otras partes, hermanos, como quiera vamos. ¿Ven ustedes? Génesis 3, 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjense. Dice que el hombre y la mujer se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Fíjense. Entonces, vemos nosotros que el miedo hace que la persona se esconda, hermano. Y claro, mostrando también falta de fe en que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Muy bien. Tenemos el caso también de Aarón en Éxodo 32, 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y ¡boom! Salió este becerro. Fíjense cómo es que Aarón, hermanos, tuvo miedo. Dice este hombre, este pueblo, tú sabes bien que está inclinado a mal. Él está diciendo que les tuvo miedo al pueblo. ¿Okay? En Jueces capítulo 7, versículo 2 al 4, dice ahí, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo, fíjense, 22,000 y quedaron solamente 10,000. Ven ustedes cómo es que Dios no puede usar a los temerosos, hermanos. Dios no puede usar a los cobardes. Los cobardes, hermanos, también tienen esto de que desaniman a los demás. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusílame? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Solamente necesitamos, hermanos, un cobarde para que desanime a todos los demás que están ahí a su alrededor. Y por eso Dios les dijo ahí, ¿verdad?, de que los oficiales hablaran con el pueblo y dijeran que cualquier hombre que fuera miedoso, pues vale más que ni se juntara con ellos, hermano, porque va a pagar, ¿verdad?, al resto del ejército. También, hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos cobardes dejaron al apóstol Pablo solo. Lo dejaron solo. Y existe la posibilidad que el Señor se los tome en cuenta en el día del juicio, hermanos. Claro que sí. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado. Fíjense, lo dejaron solo. Sino que todos, ¿qué? Me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo sabe, hermanos, de que van a dar cuenta a Dios por esto. Los cobardes van a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Y Pablo está diciendo, bueno, yo no deseo, ¿verdad? Pero yo quisiera que no se les tomara en cuenta. Claro, Pablo, sabiendo, hermanos, de que muchos tenían temor de que le sucediera lo que le sucedió a él, que lo mataran, en fin. También en primer libro de Samuel, capítulo 17, 36 al 37, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjense, hermanos, la fe que David tenía en Dios. Él ya había visto, hermanos, cómo es que Dios lo había librado de las garras del león. Entonces, imaginan ustedes la fuerza que tiene un león o la fuerza que tiene un oso. David sabía, hermanos, de que por su valentía Dios lo había librado. ¿Ok? Muy bien. En Isaías capítulo 8, del 12 al 13, dice ahí, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Fíjense, hermanos. ¿A quién debemos de temer? Pues a Dios, a Dios. A ningún otro problema, hermanos, porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema, cualquier epidemia, hermanos, que venga hacia nosotros. Nuestro Dios es más grande, ¿verdad? Pero, ¿qué si no nos libre, hermanos? ¿Qué si no nos libra? ¿Qué si a pesar de que estamos nosotros siendo valientes, como quiera, hermanos, llegamos a morirnos por este problema que existe ahorita? Como quiera seremos librados, hermanos. Seremos librados porque sabemos que iremos a un mejor lugar. ¿Okay? Sadrach, Mesach y Abednego así lo miraron, hermanos, cuando Nabucodonosor les dio la última oportunidad para que ellos se inclinaran hacia aquella imagen grandota que él había hecho, hermanos. Ellos dijeron, tenemos un Dios que nos puede librar, Nabucodonosor, y de tu mano nos librará. Así es que si nos quieres echar, échanos. Claro que ellos, hermanos, sabían, como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo prefería morir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, hermanos. Así es que si es la voluntad de Dios que nosotros, hermanos, lleguemos a perder la vida, pues simplemente nos está haciendo un favor, hermanos. Nos está quitando delante de la tribulación por la cual está pasando el mundo entero. Ahora, yo no entiendo por qué por tanto tiempo hemos estado enseñando la palabra de Dios y para prepararlos, para preparar a la membresía, hermanos, para estos problemas. Y viene un problema, hermanos, y nos acobardamos. Qué feo, ¿verdad? Qué feo es eso, hermano. ¿Okay? Cuando no hay ningún problema, sí, hermano, amén, amén, tenemos que creer en Dios y tenemos que ser valientes, pero a la hora que viene el problema, hermanos, o viene la prueba, es cuando nosotros fallamos, ¿ok? Así es que, quiera Dios que cada uno de nosotros meditemos en lo que hemos dicho, hermanos, y recordemos que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.